Buenas tardes a toda la linda audiencia y a toda la linda audiencia que me esté escuchando a través de la EPM Luz Divina 105.5 y a través de la web www.fmluzdivina.com.ar y aquí a través de este video para todo aquel que lo vea, que lo encuentre en YouTube. Y bueno, hoy se me dio el día, la fecha de contar mi testimonio en que cómo conocí a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque a quien primero conocí yo fue a Jesús. Y voy a comenzar a contar mi historia verdadera. Quiero decirle que aquí en este lugar está haciendo mucha calor. Y bueno, por eso tenemos un poquito de agua. Agradecemos al Señor, primeramente, por esta oportunidad que nos da de contar nuestro testimonio, que espero que sea de mucha bendición para todo aquel que lo escuche. Ciertamente le doy gracias a Dios de haber sido, como se diría, ¿no? Un escogido, un llamado, un separado del Señor, porque eso es lo que he sido siempre, ya que en mi vida no existió la bebida alcohólica de ninguna índole, sino mi vida tan solo como normal, tranquila y limpia, alabado sea Dios. En cuanto a vicios se requiere o se refiere, alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Bueno, bien, quiero contar este testimonio que yo me formé cristiano, alabado sea el Señor, por la Santa Biblia. Pero antes de conocer la palabra, yo tuve una visita muy especial, la visita del Señor Jesucristo. En 3 ocasiones, las más sobresalientes, porque he tenido la gracia de Dios, la bendición, he tenido la dicha, puedo decir, de tener este testimonio, a ver, que va a contar por primera vez cómo vi al Señor, que habló conmigo y cuántas veces. Y luego el día que yo conocí al Señor, ¿dónde fue? Fue en una campaña. A los 31 años conocí al Señor. Allí tuve la compañía de Jesús, de nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, porque es muy especial mi llamado. Mi llamado tiene algo muy especial para mí y bueno, para todo aquel que escuche atentamente este testimonio. La verdad no es un testimonio espeluznante, no es un testimonio impresionante, es un testimonio de cómo el Señor comenzó a tratar con mi vida, cómo yo comencé a conocer a Jesús y cómo llegué a conocerlo realmente a través del Santo Evangelio. Pero antes de esto yo tuve una experiencia, un testimonio donde yo hablé con el Señor Jesucristo. Caminé detrás de Él
él iba delante mío, y bueno, pude hablar con él, él me dio esta oportunidad, él me envió a buscarle, a seguirle y a servirle. Y esto es verdadero, yo no miento, porque no puedo mentir. Un testimonio es un juramento. Un testimonio es un juramento. Y un juramento que vale la salvación, que vale la vida con Cristo Jesús. Porque el mentiroso, ese tendrá parte en el lago de fuego. Entonces, este testimonio es verdadero, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, quien quiera que fueres. Este testimonio es verdadero. A lo mejor a muchos les va a causar envidia, pues yo le diría, como dice la palabra del Señor, el mismo Jesucristo hablando dice que Él a quien quiere se da a conocer, y Él lo hizo conmigo. Así que Dios le bendiga, grande y sobremanera abundante. Bueno, ahí vamos. Yo nací a 5 kilómetros de la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén, República Argentina. Entre los cerros, allá en ese lugar donde yo nací hay cerros muy altos, y en la costa de un río, en un humilde rancho, una humilde casa, a pesar de que mis padres tenían buenas posiciones con animales, con todas estas cosas, campesinos, sin embargo, era humilde mi hogar. Pues bueno, una noche, teniendo 4 años apenas, 4 años de vida, una noche Jesús me visitó. Pero antes de esto, porque tengo que comenzar cómo vine a este mundo, también es un testimonio. Quiero que lo escuches atentamente. Pues mi madre, embarazada de mi persona, ella no podía darme a luz. Ella no podía, en una palabra, parir. Pues no podía. Y mi padre tomó un caballo, entonces se vino hasta la ciudad donde vivía mi abuela, y se vino galopando, llegó a la casa de mi abuela y le dijo a mi abuela que mi madre hacían 4 días que estaba en trabajo de parto y no podía dar a luz. Entonces sucedió que mi abuela subió a caballo también y va a la casa de mi madre y encuentra a mi madre allí en su cama, retorciéndose de dolor, con la esperanza solo puesta en Dios. Ya para ella no había como esperanzas. Y entonces llegó mi abuela, por la gracia de Dios, aleluya, y le dijo mi abuela a mi madre: mira, María, que así se llama mi madre, dijo: mira, María, voy a lavarme una mano, un brazo, y lo voy a introducir para ver si tu hijo está sentado, y lo voy a dar vuelta. Yo no sé si esto
con el avance de la ciencia, alguna vez lo hizo. Alguien, algún médico, algún ginecólogo, algún de estos que atienden los partos. Y entonces le dijo a mi madre: aguanta un poquito, porque tu hijo está sentado y esa es la razón que está tapando la salida. ¿Cuánto rato tardó esta intervención de mi abuela con la mano dentro del útero de mi madre, dentro de la matriz? Y me dio vuelta. Me contaba mi madre que luego, después de esto, ella empezó a hacer fuerzas y yo empecé a salir. Yo pienso hoy como cristiano, Diosito quería que viniera al mundo. Y el diablo intuía y hacía todas las fuerzas para que eso no sucediera. Pero la gracia de Dios es más grande. El poder del Espíritu Santo es sobre todo espíritu y vence toda dificultad. Mi madre me trajo al mundo. Pasados 4 años, tuve la visita primera del Señor. Digo la visita primera porque mi Señor me visitó varias veces más. Me ha visitado. Te voy a comentar todo. A los 4 años el Señor fue y me llevó a un cerro muy alto, o a dónde me llevó yo no lo sé, porque se veía la circunferencia del mundo, de la tierra. Y quiero que vaya analizando las palabras que voy a decir, porque tenía 4 años, porque en ese lugar donde yo vivía no había conversas donde yo me enterara cómo se llamaba el mundo, la tierra, el temblor, la palabra temblor, y tampoco yo había escuchado jamás las palabras que el Señor me dijo en aquel instante y que están escritas en Deuteronomio. Entonces el Señor me dijo, en aquel momento yo estaba de rodillas. Claro, ese es otro punto. Yo estaba de rodillas. Yo tenía 4 años. Yo no tenía instrucción ninguna, porque imagínense, a 5 kilómetros de la ciudad más cercana, la única manera de trasladarnos era a caballo. Era que mi padre ensillaba un caballo, ponía los aperos a un caballo o a un burro y se venía a la ciudad a buscar la mercadería. Ahora dígame una cosa, yo no tenía ninguna instrucción de palabras y mucho menos de religión, porque mi madre conocía a Dios como Taitita Dios. Ella no conocía a Dios como lo conocemos hoy en día, en los caminos, o como se conoce a Dios. ¿Me explico? Bien, entonces yo estaba de rodillas delante del Señor, en esa cima donde el Señor me puso. Y me dijo, mira hacia el norte. Y cuando el Señor me dijo así, miré hacia el norte. Y vi que ardía, la tierra ardía y las llamas subían cada vez más alto las llamas. Y entonces yo le dije, Señor, ¿por qué arde el mundo?
Eso es lo que yo pienso. Medito en esto y digo, realmente fue el Señor. Realmente fue el Señor. ¿De dónde salieron mis palabras? Porque arde el mundo. Podría conocer la palabra arder, pero no mundo. Entonces el Señor me dijo, así arderá el mundo. A mi venida, eso no estaba en mi mente, en mi conocimiento. A mi venida, así arderá el mundo. Porque el hombre no ama, no teme, ni sirve a Dios. Y luego la tierra comenzó a temblar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tiembla la tierra? Y así me dijo, será a mi venida. Así temblará como una enramada vieja. Porque el hombre no ama, no teme, ni sirve a Dios. Esas dos respuestas me dio y volví a mi cama. Pasados los años, a los 18 años, yo tuve otra visita. Pero antes de esto, siempre me voy acordando algo. El enemigo se encargó de poner, a pesar de que mi abuela había sido útil en las manos de Dios y había hecho una obra tan linda que era haber introducido la mano y darme vuelta para que naciera. Mi abuela fue instrumento de Satanás para decirle a mi padre, tu hijo va a ser el asesino de ustedes, o el que lo haga caer en un pozo donde ustedes no puedan salir. Mi padre me odió por esto. Me tomó mucho odio, desprecio. Pero yo jamás le di un dolor de cabeza a mi padre. Fui siempre separado, apartado. Siempre fui el hijo humilde, el que lo respetaba. Sufría en silencio. Alabado sea Dios. Recuerdo que a veces debajo de las frazadas solía llorar y decía, cuando sea grande me voy a ir muy lejos. Pero luego pensaba en mi madre. Pasados los años, cuando tenía 14 años, estaba terminando la escuela primaria porque vine tarde a la escuela, fui tarde a la escuela, me mandaron tarde a la escuela porque estaba enfermo. Comencé a los 8 años. Mi madre nos enseñaba a leer, a escribir, nos enseñaba las operaciones, matemáticas. Así que teníamos un avance cuando fuimos a la escuela primaria, nos hicieron un examen y vieron que estábamos muy avanzados, nos pusieron en grados más adelantados. Bueno, pues, y yo, estando en la chacra de mis padres, porque mis padres primeramente andaban de chacra en chacra después que perdieron todo lo que tenían de animales por malos negocios de mi padre.
y otro negocio que tuvo, negocios en el centro de la ciudad de Chosmalal, y no lo supo atender, no permitió que mi madre los atendiera, los quiso atender él. Y bueno, entonces sucedió que mi madre, por gracia de Dios, se compró una chacra, había comenzado a trabajar en la provincia y juntó dinero y se compró una chacra. Luego, después, por gracia de Dios, una persona que se jubilaba y se venía, dejaba la cordillera para venirse a los valles, porque decía, en las ciudades más grandes hay más esperanzas. Entonces casi le regaló una chacra de 5 hectáreas a mi madre, así que fuimos acumulando posesiones y estábamos bien, pero mi padre nunca dejó de ser lo que era y nunca dejó de odiarme, de despreciarme. Así que bueno, pasaron los años, alabado sea Dios. Antes que pasara esto, sucede que mi padre un día en la chacra, estábamos en los listones, las eras que le llamaba él, como de 2 metros por unos 10 de largo, donde plantaba las cebollas y ya estaban grandecitas, más o menos así, las ramas. Entonces él estábamos sacando los yuyos y era un día domingo. Mi padre estaba callado y yo le hacía señas a mi hermano que yo quería ir a la iglesia. Entonces mi hermano le dijo: Adolfo, que es mi nombre, quiere ir a misa. Y él no dijo nada, sino que agarró 4 o 5 cebollas así, las arrancó y me dio un azote con ellas, reventándome la nariz y la boca. Yo me tapé en mi boca y salí corriendo. Trabajábamos toda la semana en la chacra con él. Estudiábamos, íbamos ya en el último año de la escuela primaria, por gracia de Dios, porque Dios nos ha hecho inteligentes. Y entonces llegué a mi casa sangrando. Mi madre desesperada me preguntó qué me había pasado y yo le dije que mi padre me había pegado con las cebollas porque yo quería ir a misa. Yo era católico, apostólico, romano. Esa era la fe que nosotros teníamos, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces mi madre dijo: anda a misa, habla con el sacerdote, pregúntale si está llevando a los colegios, porque creo que llevan a los colegios, para que te lleven al colegio más lejos, y si es posible a mismo Roma, porque veo que tu padre nunca dejará de despreciarte. Entonces yo me fui a hablar con el sacerdote y bueno, le mostré cómo estaba. Yo fui a sí mismo porque mi madre me dijo: anda así como estás, no te limpies, llega así. Y yo fui allá. Cuando el cura me dijo: ¿qué te pasó? No conocía de chico. Entonces yo le comenté lo de mi padre llorando. Y me dijo: ¿te querés ir a un colegio y ser un cura como yo?
Y yo le dije, sí, padre, quiero serlo. Entonces me dijo, esta semana viene un misionero y te vas con él a Buenos Aires. Qué bonito. En una semana se terminaba todo mi suplicio, pero quedaba mi madre. Pero mi madre estaba dispuesta a que fuera. Bueno, volví para mi casa y le dije a mi madre lo que iba a acontecer. Entonces cuando llegó mi padre a nuestra casa, le preguntó por mí y le dijo mi madre, ni lo toques porque ahora está bajo el cuidado del cura. Él lo curó, él lo ayudó, lo llevaron al hospital, todo, y en una semana se lo llevan a Buenos Aires. Entonces ahí tuvo miedo y dijo, no, discúlpenme, no, le dijo mi madre, no, que se vaya nomás. Vino el misionero, habló el cura con el misionero y me enviaron a Buenos Aires. Alabado sea Dios. Estuve en los colegios, por varios colegios anduve. Me pasaba las horas rezando, creyendo que yo me podía elevar. Yo hacía lo que me mandaban, lo que me ordenaban. Para mí era el momento más hermoso que llegara el día sábado. Ese día me vestía, me arreglaba y me iba al santuario a estar por horas rezando. Pasados los años no tuve vocación y tuve que volver con mis padres. Volví, seguí la escuela secundaria, pero no tuve la oportunidad porque mi padre nunca cesó de ser lo que era. Bueno, pues ya no me castigaba, nada por el estilo, pero sí no nos dejaba estar tranquilos. Siempre estaban en pelea contra mi madre, que nos dependía. Bueno, cuando cumplí 18 años, me fui de la casa, me fui de mi casa y me fui para recorrer mi país, Argentina. Anduve por muchas partes, conocí estancias, conocí de todo un poco. Trabajé, siempre trabajaba, me gustaba trabajar para tener un dinero y poder ir a otro lado. No tenía la esperanza de volver a mi hogar. Una vez estando en una ciudad, tuve el mismo sueño que había tenido a los 4 años, con las mismas palabras repetidas, tal cual, el mismo sueño, sobre la montaña esa, sobre el cerro, en esa cima, las mismas palabras del Señor. Pasó de ahí hasta los 31 años, a los 30 años. A los 30 años de mi vida, tuve un sueño, o más que sueño para mí, fue en el espíritu. Estaba durmiendo en mi cama, sobre mi costado izquierdo, cuando de pronto miré hacia el piso y vi 2 pies con sandalias y una vestiduras que le cubrían hasta el empeine de los pies.
Entonces yo comencé a mirar a esa persona hacia arriba. Y cuando iba cerca del pecho, me volteé hacia la izquierda y me escondí. Y entonces el Señor dijo estas palabras: ven, sígueme. Así terminantes, una orden. Y me bajé de mi cama y salí atrás de él. Yo quería acercarme a él, pero como yo quería acercarme, él avanzaba. Siempre estaba a 10 metros de mí. Siempre iba a 10 metros de mí. En un momento se quedó parado, y yo también. Y de pronto, con su mano izquierda señaló a la izquierda, así, con su mano extendida hacia la izquierda. Y dijo: ¿qué ves a mi izquierda? Y yo dije: una antesala. Había una cosa así, redonda. Una antesala. Pero sale humo y se ve que hay mucho fuego. Entonces me dijo: bien has visto, porque esa es la antesala del infierno. Ahí esperan las almas que no creyeron, que no aman, no temen, ni sirven a Dios. Y se me vino a mi mente el sueño o la revelación en el espíritu que había tenido cuando tenía 4 años. Me repitió a los 30 años las palabras: porque el hombre no ama, no teme, ni sirve a Dios. Y me dijo estas palabras que no estaban en mi mente, ni aunque había estado en colegios. Yo no tenía esos conocimientos, porque recuerdo que una vez estaba en una escalera, estábamos trasladando una biblioteca en el colegio y vi que era una Biblia, y entonces la abrí, y como la Biblia católica algunas son ilustradas, entonces me puse a mirar y a leer lo que estaba escrito. Y no pude ver, no lo vi, estaba concentrado en la Biblia, cuando llegó un sacerdote y me dio terrible sopapo, una cachetada que conocí los televisores en colores y las estrellas ahí cerquita. Yo tenía 15 años. Entonces me dijo: cierra ese libro y llévalo pronto a la biblioteca y anda a buscar más libros. No se les da permiso para que miren ningún libro. Bueno, estaba lejos de mi madre, yo quería estar en el colegio, yo también quería ser sacerdote, así que me calladita la boca. Con lágrimas, con dolor, pero calladita la boca. Porque se enseña a obedecer. La palabra de Dios dice que nosotros obedecemos a veces con golpes, con castigo obedecemos. Lo que no sirve ni edifica. Pero a Dios, que nos ama, que nos habla, que nos aconseja, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos da sus advertencias de lo que será para el impío. El impío es el cristiano, no cristiano, no, pío, santo, no santo. Parece, pero no lo es. Alabado sea Dios. Entonces, cuando el Señor me dijo estas palabras,
Me recordé de los 4 años y me dijo, yo abriré tus ojos espirituales, para que veas lo que no ves y creas que lo que te digo es verdad. Crea que lo que te digo es verdad. Entonces, se abrieron mis ojos espirituales. Lo primero que vi, una fila, uno tras del otro, varones y mujeres, como vinieron a este mundo, desnudos, así, en fila, rumbo a la antesala que yo había visto. Salieron demonios. Yo en esa revelación, ¿qué puedo decir revelación? Me llevaba en el Espíritu, mas el Señor lo sabe. Yo vi los demonios. Algunos tenían una altura como de 1 metro. Eran sombras grises para mí. Pero eso no se arrastraba por la tierra. Esas, para mí, sombras grises o negras, caminaban erguidas, hablaban y se reían, se burlaban de los que iban, los condenados, se burlaban de los condenados. Entonces, él me dijo, sígueme. Crucé esa fila. Recuerdo que antes de cruzar miraba a los ojos, las caras de aquellos varones, aquella juventud, porque la mayoría eran jóvenes, la mayoría era juventud. Y entonces sus ojos, su mirada, su desespero, experimentaban su dolor. Era como si me dijeran, habla con Jesús, dile que nos perdone, dile que nos perdone. Pero yo no podía decirle nada a Jesús. Yo así lo sentía, que nada tenía que decirle. Él me dijo, sígueme, y yo lo seguí. Crucé la pila, iba tras de él, hasta una parte, de pronto se detuvo y señaló sin volverse hacia la derecha con su brazo extendido y dijo, ¿qué ves? Y yo le dije, Señor, lo que allí veo es un pequeño muro, pero una gran cortina, muy alta, y tiene mucho espacio. Y me dijo, bien has visto, porque de aquí para allá es mi gloria. Y yo, cuando él hizo así, la cortina se abrió. Al instante, salieron hacia donde estaba Jesús, como para recibirle. Varones muy bien vestidos, ángeles, y yo me quedé mirándolos, y Jesús, con su cabello un poco más abajo de los hombros, y más o menos así, ondulado, alto, alabado sea Dios. Y yo comencé a decirle, Señor, quiero ir contigo. Y me dijo, no puedes. Y no puedes porque no me perteneces. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque le perteneces a Satanás, no a mí. Yo dije, Señor, dime por qué. Y me dijo,
porque nunca has estado conmigo. Yo te he buscado desde niño, me acordé de los 4 años, y tú no me has querido oír, no me has buscado. Has ido a lugares donde no son míos. Y yo dije, Señor, es que a mí me enseñaron así te conocí, así, y él me decía, eso no es mío. Y yo le dije, Señor, yo rezaba, y él me decía, eso no es mío. Y yo le iba a decir, Señor, yo prendía velas, y él me decía, eso no es mío. Y yo le decía, Señor, yo he creído en todo, eso no es mío. Nada era de él. Entonces yo empecé a llorar de rodillas, a clamar, a suplicarle, a pedirle, por favor, perdóname, Señor, porque fue la manera en cómo yo te conocí. Y el Señor estaba a punto de dar su paso para irse adentro. Y los varones estaban cabizbajo con sus manos entrecruzadas. Allí estaban esos ángeles esperando la orden del Señor. Y entonces Él me dijo, sin volverse, sin mover una mano, nada, me dijo, si quieres búscame, sígueme y sírveme. Si quieres, búscame, sígueme y sírveme. Si quieres, me buscas, me sigues y me sirves. Y yo pude salir de ese lugar. Digo pude salir porque yo estaba como cementado, pegado. No me podía mover para ninguna parte. Salí de ese lugar corriendo. Volví a mi cama. Cuando desperté en la mañana, a las 7 de la mañana, cansado. El miedo, porque me recordé todito lo que había pasado en la noche. Entonces el miedo se apoderó de mí. Puse mi pava, busqué mi mate, empecé a tomar mate, pero antes de esto yo busqué una Biblia que estaba guardada en una valija y que nunca la habíamos tocado. Y comencé a leerla desde Apocalipsis. Comencé a leerla desde Apocalipsis. Leí el capítulo 22, a lo último, leí esto, leí acá, e iba retrocediendo hasta llegar a San Mateo. ¿Qué hacía? ¿Por qué leí así? Yo quería encontrarme en un lugar, en un pasaje de la Biblia, me quería encontrar con que María hablaba por mí, ya que yo le prendía velas y le rezaba, que ella abogaría por mí. Yo quería que apareciera acá. Yo buscaba si los apóstoles hacían algo por mí, si habría un santo tan poderoso que los que yo había conocido en los colegios, de los cuales eran mis ídolos, y yo quería ser como uno de ellos, e incluso como aquel que había volado, según la historia católica, había estado sobre el aire, levitando, como se dice, en el aire, orando, y yo por eso estaba horas para poder elevarme, que un día me fueran a buscar al santuario y me encontraran elevado. Alabado sea el Señor. Y no encontré nadie que abogara por mí, no encontré nadie que hablara por mí.
pero todo lo que yo encontraba me hacía temblar. Tenía miedo, verdadero, tenía miedo. Tenía miedo de estar lejos de Dios, tenía miedo de ser condenado al infierno que yo había visto, los demonios y las almas cayendo a la condenación. Tenía miedo. Entonces empecé a notar los versículos más importantes de la Biblia y me fui a la catedral y pedí en la santería una Biblia y comencé a buscar y encontré los versículos y decían lo mismo, y me venía a mi casa y al otro día iba otra vez y al otro día otra vez y al otro día me dijeron por última vez no te prestamos más Biblia, cómprate una si quieres, pero nosotros no te pasamos ninguna Biblia más. Yo dije, está bien porque ya he descubierto todo lo que tenía que descubrir. Y me dijeron, ¿que acaso no crees en Dios? Y yo le dije, no creo en Dios, ni en Jesús, ni en nada. Y me dijo, sos un hereje. Y yo le dije, herejes son ustedes, porque me han mentido. He estado bajo mentira. Y estuve un año sin ir a ninguna parte. A ninguna parte. No fui más a la iglesia católica. Porque también la última vez que fuimos, a mí me agarraba un temblequeteo adentro. Salía para afuera y no tenía nada. Y a mi compañera le agarraba tos. Salíamos para afuera y no teníamos nada. Entonces dijimos una vez, ¿será que tenemos que confesarnos de vuelta? A lo mejor nos quedó un par de pecados. Volvimos, buscamos un cura, nos confesamos de vuelta, pero estábamos otra vez temblando y otra vez tosiendo, así que salíamos para afuera y nada. Dios no quería que estuviésemos más ahí. Entonces yo, alabado sea el Señor, había leído, había entendido, pero me había alejado de toda relación con lo espiritual. Trabajaba en la provincia por misericordia de Dios. No tomaban a nadie y yo entré por misericordia de Dios porque no tenía que darle a mis hijos. Ese fue uno de los milagros que comencé a experimentar en Cristo Jesús. Entonces, yo había estado en las oficinas de salud pública y me habían dicho que no tomaban a nadie, que solo un milagro de Dios podría ser. Así fue que me volví a mi casa con ganas de tomar unos bolsos e irme a meter en un negocio, llenarlos y salir corriendo. Estaba desesperado. Jamás lo había hecho. Mi padre me decía, pedí, pero nunca robes. Y yo tenía más vergüenza, no sabía qué hacer. De última iba como a comprar, pero para salir corriendo. Entonces, con todo esto todavía no había llegado a los caminos del Señor. Jesús tuvo misericordia de mí todos esos años. Un día, ese día que no pude encontrar trabajo ahí, me pasé por la catedral a buscar un papelito para poder ir a pedir trabajo a la casa de gobierno. Me cerraron la puerta en la nariz, me fui, pasé por un kiosco, encontré una revista que decía El Milagroso de la ciudad de Mendoza. Entonces yo pedí al kiosquero leer la historia. Se me olvidó mi preocupación, todo eso, leí la historia. Y el periodista le decía, ¿por qué es milagroso usted? Y porque viene de noche Jesús y María y me dan más poderes y yo pongo las manos sobre los enfermos, se sanan,
tengo una manzana, una cuadra por 4, una manzana llena de autos y cosas que me regalan. La gente agradecida de los milagros. Y dije, muchas gracias, Señor, qué linda historia. Me vine a mi casa y pensando, ¿qué voy a hacer para tener trabajo? Con un título de enfermero, un título de electricista, con oficios de mecánica, chofer, albañil, pero donde yo iba no había trabajo. Entonces, ese día me vine para mi casa y donde no había nadie, yo veía que no había nadie escuchándome, yo le decía, mirando al cielo, Jesús, Jesús, haceme milagroso a mí también como ese de Mendoza, porque yo no voy a cobrar a nadie, también voy a hacer las cosas como las hace este. Y Jesús me estaba escuchando. Y puedo decir que me estaba esperando en mi casa. Cuando llegué a mi casa y quise hacer eso de agarrar los bolsos y salir, entonces oí una voz a mi oído derecho que me dijo, pone tus hijos, tu familia alrededor de la mesa, pónete en una punta de la mesa y clama a Dios. Y lo hice. Y no tenemos nada para darle, dijo mi compañera. Y yo le dije, pero que Dios me dijo, es que yo oí una voz que me dijo, es Dios. Me dijo, bueno, entonces mi oración fue, Dios mío, me diste esposa y me diste hijos, mira cómo pasan hambre, ¿por qué no me das trabajo como tú sabes que yo sé trabajar? Y lo dejo en tus manos, a tu voluntad, y me fui para afuera. Esa fue mi oración. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde salió mi nombramiento para la gloria de Dios. Estuve trabajando en una ciudad, la ciudad de Centenario, en el hospital. Estuve trabajando 3 meses sin cobrar sueldo, porque tardaba en la provincia, pero ni un solo día me faltó dinero en mis bolsillos. Era como que la gente sabía que tenía que ir al hospital y que tenía que llevar dinero en el bolsillo y que se la tenía que dar a ese que estaba ahí en el hospital, en la sala, ahí en la sala de guardia. Dios me alimentó, Dios me bendijo hasta que cobré mi sueldo. Alabado sea Dios. Quise devolverle todo el dinero a una chica que era tan generosa conmigo. Y me dijo no. Y yo se lo tiré por debajo de la puerta porque me remordía la conciencia de ser así. Y entonces ella llegó al hospital y me dijo, esto es tuyo. No es mío, es tuyo. Yo no conocía a Jesús como lo conozco hoy, como lo conoce cualquier hermano, para darle gracias a Dios y reconocer su amor y su misericordia. Por eso, amigo mío, como idólatra le agradeces a cualquier cosa, menos a Dios. Cualquier cosa tiene más valor que Jesús. Esa es la verdad. El enemigo se encarga de que tú no conozcas a Jesús, de que tú no lo mires como tienes que mirarlo, lo miras en un pedazo de madera, lo miras en una cosa así con un corazón lleno de espinas, lo miras de distintas maneras y crees que eso es Jesús. Esa es la obra de uno que a ver con las manos, de uno que cepilla, que hace cosas,
de otro que pinta, de otro que fotografía. Bendito sea Dios, pero nunca es el Dios de gloria. El Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que ha de venir pronto y se galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Y yo te digo que lo que yo vi es verdad. Y yo vi los demonios, yo vi la antesala del infierno, yo vi la fila de los perdidos, yo vi la entrada a la gloria. Yo quería estar con Jesús porque si experimenta lo más hermoso estar ahí en ese lugar. Te olvida de la tierra, te olvida de todo, bendito Dios. Mi testimonio es verdad. Gloria a Jesús. Mi testimonio es verdad. Santo sea su nombre. Trabajé un año, quedé cesante. El ejército había hecho una depuración y quedé porque tenía muy poco tiempo, fui uno de los que voló más pronto. Bueno, como había hecho esa oración y me había dado resultado, yo dije, Señor, ¿por qué no me das trabajo nuevamente? Como aquella vez. Y puso en mi mente que fuera una oficina. Y llegué a una oficina. Y le dije a una señora, ¿usted es la directora? Y me dijo, sí. Yo soy tal persona. Y yo le dije, ¿usted es la tía del doctor? Y me dijo, sí. Y yo le dije, estuvimos en los colegios estudiando para sacerdote. Él no fue sacerdote, yo tampoco. Sí, estuviste con mi sobrino. Dice, ah, qué bueno. ¿Y qué ahora qué andas haciendo? Entonces yo le comenté que andaba en busca de trabajo. Y ella escribió un papelito. Y me dijo, anda al obrador, a obras públicas, y preséntale este papel a tal persona. Y así fue. Las 4 de la tarde entregué mi papelito. El capataz general hizo mi ficha y me puso 08 hasta las 19 horas. Te voy a registrar todo el día, te voy a anotar todo el día. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Bendito es su nombre, aleluya. Dios siempre ha sido conmigo. Dios siempre ha sido conmigo. Entonces, comencé a trabajar en esa empresa, en ese ministerio de obras públicas, como albañil. Estaba como responsable de una cuadrilla de 4 o 5 personas. Hacíamos casas, reparábamos casas, eso hacíamos. Bueno, como hacía mucho calor, a veces hacía mucho frío, a veces el viento y a veces la lluvia, me solía venir caminando 5 kilómetros que me quedaban, o 3, más o menos por ahí, 3, 4 kilómetros de distancia del obrador a mi casa, caminando para hablar con Jesús. Y le solía decir, Jesús, no quiero jubilarme de albañil. Señor, hay otras cosas, puedo ser chofer de una ambulancia, puedo ir a trabajar como enfermero, puedo hacer esto, lo otro, pero quiero que tú, Señor, me ayudes. Así sucedió, pasó el tiempo, alabado sea Dios, pasó el tiempo y un día me llamaron.
y me dijeron, te tienes que presentar en la oficina de obra pública, en el 5º piso, mañana. Bueno, me fui a la oficina del 5º piso y me dijeron, ¿dónde está trabajando usted? Y yo le dije, en el Obrador. Entonces me dijeron, a partir de mañana usted se tiene que presentar acá a las 8 de la mañana. Pero antes de esto, sucedió cómo conocí a Jesús. Pues había un varón que me hablaba de Jesús y yo era el albañil y era él mi ayudante. Entonces, él me hablaba de Jesús y yo le hablaba de mis santos y las vírgenes de mi religión católica. Un día, y yo me reía de él, lo hacía hablar para reírme de él. Un día él se paró delante mío y me dijo, no voy a trabajar más con vos. Ya hablé con el capataz general, me mandaron con otro albañil, te van a mandar otro ayudante a vos. Pero te quiero decir una cosa, me dijo, porque no sabes la hora ni el momento en que el Señor te va a llevar a sus caminos y te lleva para grandes cosas. Quiero que sepas que te lleva para grandes cosas. Hace mucho que te busca y te llama el Señor. Entonces mi respuesta fue, pues espérame sentado porque parado te vas a cansar. Yo no soy loco para estar entre esos locos. Pero bueno, pasó una semana, más no. Y yo empecé a sentir en mi pecho, en mi corazón, en mi ser, un presentimiento. Algo está sucediendo en tu casa. Algo nuevo vas a ver. Algo nuevo vas a recibir. Hay algo que pasa en tu casa. Pide permiso y ándate del trabajo. Pide permiso y prepárate, porque algo nuevo hoy vas a conocer. Gloria a Dios, aleluya. Y yo me vine, hablé con el capataz y me dijeron, bueno, andate. A las 5 de la tarde, a las 7, a las 5 y media llegué a mi casa, eran las 7, a las 8, empezó una campaña, más o menos a una cuadra de mi casa. Y yo empecé a escuchar y a ver cómo cantaban. Yo lo podía ver porque todavía no habían paredones ni casas que separaran. Eran terrenos que todavía estaban divididos por alambrados. Entonces yo podía ver desde mi patio todo lo que sucedía allá. Y escuché las primeras alabanzas, cánticos. Eran tan lindos, tan hermosos. Era como que esto me invitaban y yo escuchaba con atención. Y vino con mi compañera, vino de adentro con mate y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije, estoy escuchando a los evangélicos, qué bonito que cantan. Me dijo, deja esos locos ahí, venite adentro. Y yo me tomé el mate y dije, cuando se vaya para adentro, yo me voy a la campaña. Y así sucedió, me fui a la campaña. Allá en la campaña, afuera de la campaña, yo comencé a preguntarle al Señor, ¿estás con estos ignorantes aquí? ¿Estás con estos ignorantes? Y pasó que el coordinador mandó a orar. Y el que oró, Carlos se llama el hermano, alzó su mano con su Biblia en la mano y a la mano derecha alzó hacia el cielo y empezó a clamar al Señor.
Y a mí me gustó esa oración. Entonces, cuando él terminó de orar y se iba para pararse donde estaba, antes, cuando había hecho como 5 metros, yo le dije, si tú estás con estos ignorantes, Señor, haz lo que vuelvan. Pero yo no le hablaba, yo le decía con mi mente, mis pensamientos. Entonces dijo el varón que estaba arriba de la plataforma, vuelva, hermano Carlos, tiene que orar de vuelta. No sé lo que pasa, pero aquí hay algo hermoso. Dice que usted tiene que orar de vuelta. Oró de vuelta. Alabado sea Dios. Y luego después dijo, para poder pasar el mensaje vamos a orar nuevamente. A ver a qué hermano le pedimos ahora o hermana. Y entonces yo le dije, haz lo que sea el mismo. Y otra vez dice el hermano, que sea el hermano Carlos, tiene que ser usted, hermano. Pase de vuelta, pase. Pasó a orar. Entonces yo dije, Dios mío, tú estás aquí con estos ignorantes. Y yo comencé a llorar. Nunca lo había hecho en la calle, por nada. Pero en aquel momento, ahí afuera de la campaña, yo estaba llorando. Alabado sea el Señor. Y el otro día, la tarde, el día hasta las 8 de la tarde, que yo quería estar en la campaña de vuelta, pues habían dicho que a las 8 comenzaba de vuelta. Para mí fue un día interminable. Ya no me podía venir a las 5 de la tarde, así que salimos a las 7, pero me vine desesperado para poder prepararme, y me preparé y fui a la campaña. Y cuando estaba en la campaña le dije, Señor, todo está bonito, pero yo quiero glorificar tu nombre. Y aquí afuera no puedo, Señor, porque no he salido de adentro del templo. Porque no conozco adentro. Pues yo quiero, Señor, que eches a perder el tiempo. Que se ponga todo feo y se vayan para adentro. Estaba una tarde hermosa y todo se puso malo. Llovió, hizo frío, corrió viento. Fue de momento, impresionante, porque fue de un momento para otro. El cambio rotundo. Alabado sea Dios. Había sido mi culpa. Pero cuando estaban adentro dijeron, demos gloria a Dios. Fui yo el que alzó las manos más altas para glorificar al Señor. Cuando fuimos al otro día a la campaña, fui yo el que alzaba y el que decía más fuerte, gloria a Dios. Aleluya. Mi esposa me dijo el domingo, vamos a ir a misa. Y yo le dije, nunca más vuelvo allá. Nunca más, porque allí he conocido a Jesús. Yo sé que Jesús está allí. Yo he sentido su presencia allí, como decía el hombre que predica. Alabado sea Dios. Y me quedé ahí. Y estuve 10 años en esa iglesia. Ahí conocí la palabra del Señor. Cada letra, cada versículo de la palabra me sonaba de haberlo conocido, de haberlo visto alguna vez. Alabado sea el Señor. Entonces, pasó así, que estuve 10 años en esa iglesia. Pero descubrí cosas en la palabra de Dios. Descubrí cosas que no se hacían en la iglesia. Por ejemplo, el bautismo era rociado, poquito de agua en la cabeza. Pero el bautismo sumergido, ¿sabe por qué? No porque Jesucristo haya sido sumergido, no. Siempre lo enseñan al revés. Y Cristo Jesús me ha llamado para que predique su verdad, porque la palabra dice, y la verdad te hará libre, y la verdad te hará santo, y la verdad te hará un creyente, y la verdad te hará un cristiano, y por la verdad te convertirás a Cristo, y lo amarás por la verdad de la palabra. Y es que Jesús estuvo sepultado debajo de la tierra. Y bien claro lo dice en Romanos capítulo 6, versículos, el capítulo 6 en Colosenses 2:12. Alabado sea el Señor. ¿No sabéis
que soy muertos con Cristo y resucitados, sepultados. Alabado sea el Señor, como le dice la Biblia, así de esta manera. Gloria al Señor. Amigo mío, tenemos que, no muchas veces nosotros decimos, nos quedamos ahí con lo que nos enseñan en la iglesia, no escudriñamos las Escrituras, no buscamos a Dios como debe ser y no entendemos nada. Romanos capítulo 6, dice versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No con el cuerpo de Cristo, pero vida nueva, aleluya, agradable al Dios de gloria. Y en Colosenses 2:12, dice la palabra también que somos sepultados, alabado sea el Señor. Dice así, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Por esas razones que nosotros debemos ser sepultados en las aguas, debajo de las aguas, y al salir, criatura nueva, resucitados, muertos y resucitados. Esa es la razón por qué el bautismo es sepultado. Y yo descubrí esto, y yo le pregunté a mi pastor, y mi pastor dijo, nosotros no hacemos el bautismo. Y yo le dije, ¿por qué razón? Y me dijo, porque nuestro obispo no nos enseña así. Entonces yo le dije, esta no es iglesia de Jesucristo. Y me dijo, sí, que tenés alguna duda. Y yo le dije, sí, porque la palabra dice que debemos ser sepultados. Yo quiero ser sepultado en las aguas. Y él me dijo, para ser realmente bautizado, pastor. Y él me dijo esta palabra, anda, si quieres zambullirte vos, porque entras seco y sales mojado. Y yo dije, entonces, bien dice la palabra de Dios que cuando el hombre manda en la iglesia, eso pasa a ser una secta y no una iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Santo sea su nombre. Esto es lo que sucede a veces. Que el hombre se pasa, se extralimita, se pasa por arriba de los mandamientos del Señor. Es como que el Señor queda por allá. Y cuando sea necesitado lo traerán. Pero eso es lo que quiere Cristo de cada uno. Eso es lo que quiere Cristo, requiere Cristo en su palabra. Si hoy oyeres mi palabra, no endurezca por más tiempo vuestro corazón. Pero hay pastores con corazones de piedra. Alabado sea el Señor, es un pedernal. Hay hombres con la mente cerrada, están ciegos. Alabado sea el Señor. Yo sé que cuesta buscar a Cristo. Yo sé que cuesta, que muchas veces pierdes hermanos, pierdes hermanas, pierdes pastores, te dejan solo como me han dejado a mí, pero aquel que está arriba nunca me dejó solo. Alabanza a su nombre. Él nunca me dejó solo, Él nunca me ha desamparado, porque Él me llamó siendo niño. Aleluya, bendito sea su nombre. Él me llamó a este ministerio. Después de andar por iglesias, cuando yo no quise ir más a ninguna iglesia, dije, me voy, me regreso a la iglesia católica. Allí nunca le dicen nada a nadie. Alabado sea el Señor. Y estando dispuesto, Cristo me mandó a orar, a orar, a orar, a orar. Me decía a orar, a orar. Y yo dije, bueno, ya me cansó de tanto pedirme que vaya a orar, voy a ir a orar. Y fui a orar y oré al Señor, aleluya. Bendito es tu nombre. Oh, mi alma te alaba a Dios, aleluya.
El Señor no permitió que yo pueda regresar a de vuelta de donde me había sacado. Yo fui a orar, lloré por largo tiempo. Una tarde el Señor me dijo: levántate tú y tu familia, tus hijos, alaben mi nombre. Y yo dije: bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Levántate con tu familia y alaba mi nombre. Yo lo fui a hacer, aleluya. Y dije: si esto es de Dios, que lo confirme. Y fue confirmado con una nena de entonces, nena de 12 años. Y fue confirmado: yo te he llamado siervo mío, eres tú, yo te he llamado. Alabado sea su nombre. Esta niña me profetizó lo que me había profetizado tantas veces. Aleluya. Una vez que una mujer caminaba en 4 patas, caminaba, alabado sea Dios, como una serpiente, gritando como animal. Y mi alma te alaba, Señor. Andando 4 oficiales, ungiéndole, echándole fuera el diablo, no lo podían hacer. Bendito sea Dios. Y el Señor me habló al oído y me dijo: alza tu mano y reprende ese espíritu. Y yo obedecí al Señor. Y cuando la mujer iba pasando, yo alcé mi mano y dije: en el nombre de Jesucristo te reprendo, espíritu del diablo, suéltala ahora. Y esa mujer se paró. Los hombres que la andaban ungiendo, que la andaban liberando, se quedaron mirándome. Bendito sea Dios. Yo no cuento mentiras. Aquí la palabra de Dios a mí me habla clarito. Aquí la palabra de Dios me dice que los mentirosos van al lago de fuego. Aquí la palabra de Dios dice que los tibios los vomita de la boca. Aquí la palabra de Dios me dice que yo debo testificar su poder, su amor y su misericordia. Hasta alabanza su nombre. Yo creo en Cristo, porque yo le he visto, he hablado con Él. Él ha usado mis manos en resurrecciones. Personas que han estado ya temblando y muriéndose, he puesto las manos y el Señor les ha dado vida nueva otra vez. Bendito sea el Señor. A minutos, en 3 horas le entregó el cadáver. Yo entraba a la terapia intensiva por encima de lo que ha dicho el doctor. Me ha dicho: bueno, pase total, una oración más y se está muriendo. Y yo he puesto mis manos sin ni tocarlo. En el nombre de Jesús lo he ungido hasta los pies. Y ha sido todo diferente, porque el Señor delante de los médicos me ha hecho hablar. Así dice el Señor: en 5 días esta persona se va a su casa sano. En 5 días, yo al 3er día tengo que volver a ungirle. Y el médico me ha dicho: en 3 horas yo lo entrego muerto, y puede ser en 3 días. Y yo le digo al 3er día: vengo, alabado sea Dios. Y habiendo golpeado la puerta al 3er día, el doctor me ha dicho: hay luz de vida, porque aquel que viene, aquel que va a venir, viene a buscar una iglesia pura, sin arrugas, sin mancha, blanca como la blanca lana. Alabado sea Dios. Bendito es tu nombre. Cristo te ama, Cristo te llama, Cristo te invita para eso. Jesús de Nazaret. Pues no escuches a los mentirosos, a los mercaderes del evangelio, a los ingratos, a los impíos, a los falsos, a los hipócritas. Bendito Dios. Aprovecho para decir: hay una nueva apostolitis aguda. Todos quieren ser apostolitis, pero yo te digo una cosa: esas apostolitis, según Apocalipsis capítulo 2, son falsos. Cristo no lo llamó. 12 cimientos tiene la ciudad de Dios, 12 nombres escritos en los cimientos. Los apóstoles vieron, y el último fue Pablo, y lo llevó a conocer la gloria. Alabado sea Dios. ¿A dónde me llevó el Señor? Pues yo no lo sé, pero sí sé que aquel lo sabe. Y yo a ti te digo: Dios te bendiga. Que espero que este video, espero que este testimonio, en parte, porque tengo muchas más cosas para comentar. Mira, espero que te sirva, espero que te dé las fuerzas para acercarte a Jesús, donde quiera que sea.
Yo le estoy pidiendo al Señor, ¿dónde quieres que vaya, Señor? ¿Dónde quieres que vaya, Dios mío? ¿Dónde quieres que vaya, Señor, a llevar tu evangelio? Yo miro ahora a un varón que hay en Ecuador, un chileno. Yo digo, qué valiente, qué valiente, qué valiente. Si escucharas, si vieras mi testimonio, yo te digo, pastor chileno, Dios te bendiga grandemente, tú y al pastor Rabí, aquel evangelista Rabí. Dios le bendiga grandemente. Alabado sea el Señor. Sigan adelante. Son siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Dios nos ha llamado. Dios nos ha traído a sus caminos para que pregonemos su verdad. Y nunca seamos la decepción del Señor. Nunca avergoncemos al Señor. Nunca. Te invito a que cada día le ames más y pregones la verdad de Cristo con mucho amor, con mucha fe, pero con mucho amor, con mucha gracia del Señor. Dios le bendiga a todos los que están en distintos lugares. Alabado sea el Señor. El Señor me ha llamado para servirle y yo le estoy diciendo, ¿dónde quieres, Señor mío? Alabado sea tu nombre, que testifique de tu gracia. Bendito Dios, allí iré porque iré contigo. Gracias, Jesús. Dios te bendiga, amigo. Alabado sea el Señor. Grande es su amor y su misericordia. Alabado sea Dios. Bendito es el que vive y reina para siempre. Gloria a Jesús, porque Él hace cosas grandes. Bendito sea Dios. Y entonces, ahora vamos a llamar a la camarógrafa para que pueda apagar la cámara, porque si aquí, esto es Radio PM Lo Divina, tengo ahí el estudio de la radio, pero quise grabarlo aquí porque allá tengo que acomodar acústicamente todo, porque si no hay mucho eco. Entonces, bueno, quiero que bueno, a ver si viene la camarógrafa que está en su casa. Alabado sea Dios. Estamos en un primer piso, están abajo. Alabado sea el Señor. Bienvenido al buzón de voz claro. Me parece que no está, pues seguro que ha salido. Alabado sea Dios. Bueno, Dios le bendiga.